Seguimos hablando con José Carlos Vera y Juan Narváez. Ellos son analistas de Propuesta Ciudadana sobre el balance del gobierno de Alan García en el tema de descentralización e inclusión social. Ahora, un poquito, digamos, sobre las deficiencias en cada sector con respecto al tema de la descentralización. Hablemos sector educación, sector salud también. Bueno, lo que ha pasado en términos de la descentralización, por ejemplo, en el sector educación, es que hay un conflicto muy grande a partir de algunas iniciativas del gobierno de distribución de competencias, ¿no? En un primer momento se descentralizó la función de educación hacia los gobiernos regionales y en paralelo, sin ningún cambio normativo, sin una definición concreta, ha habido un proceso piloto de municipalización de la educación. ¿Okay? Entonces lo que ha creado es un desconcierto. Hay muchos gobiernos regionales que han impugnado esa norma y ese proceso se ha querido, el modelo se ha querido ampliar a una muestra más grande sin ninguna evaluación sobre el tema, ¿no? Evidentemente eso es un tema que hay que discutir. Luego no está bien coordinado, por ejemplo, la inversión en la educación. Hay un programa, por ejemplo, que tiene el gobierno nacional para remodelar estos colegios emblemáticos. Así es. Y eso no está siendo coordinado con los gobiernos regionales que tienen la función y mucho menos con los gobiernos municipales, ¿no? ¿Qué dicen con respecto a esto? A ver, yo creo que un tema clave que tiene que ver con la conducción del proceso de descentralización, y es por esa razón justamente por la cual no hay un acuerdo y una correspondencia entre niveles de gobierno y competencias, es que este gobierno ha carecido de la definición de una instancia que conduzca el proceso de descentralización. El gobierno desactivó el Consejo Nacional de Descentralización que estableció el presidente Toledo y lo condujo a una Secretaría de Descentralización dentro de la PCM sin mayor peso político, digamos, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer este gobierno es repensar y reformular una instancia desde donde se conduzca este proceso. Una posibilidad es el Consejo de Coordinación Intergubernamental, que era el espacio pensado para que el nivel local, el regional y el nacional se encuentren y puedan tomar estos acuerdos para construir una gestión descentralizada del Estado. Había ya un acuerdo para un reglamento concertado entre los tres niveles de gobierno y las asociaciones representativas de gobiernos regionales y municipalidades para que esta instancia tenga el carácter vinculante, para que lo que se defina ahí puedan convertirse en políticas públicas que profundice la descentralización. Lamentablemente, otra vez, desde la PCM se modificó este reglamento de manera unilateral y lo que tenemos ahora es un Consejo de Coordinación Intergubernamental que ya se ha instalado, pero que es básicamente un espacio consultivo donde hay representación de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pero sin mayor posibilidad de convertir los acuerdos que se toman ahí en políticas públicas reales que profundicen el proceso de descentralización. Entonces es una tarea pendiente para el gobierno entrante pensar desde qué instancia, desde qué institucionalidad se va a conducir el proceso de descentralización. Ahora, ustedes como analistas de Propuesta Ciudadana y parte también de esta institución han traído una agenda para el nuevo gobierno, ¿no es cierto? Así ¿Nos es. puedes hablar un poquito? Sí, bueno, esta agenda es producto de la acumulación institucional que ha tenido Propuesta Ciudadana en el tema de descentralización en estos años. Y, digamos, contiene un resumen de los diferentes temas que estamos planteando, a lo cual estamos llamando la agenda, y además contiene artículos que desarrollan estas propuestas, que tienen que ver con este tema que decía de la conducción concertada de la descentralización, tiene que ver con la definición de competencias de cada nivel de gobierno, y tiene que ver con un tema importante que también ha sido dejado de lado totalmente por el gobierno de Alan García, que es el de la regionalización o la integración regional. Como sabemos, el 2005 hubo un referéndum impulsado por el gobierno de Toledo para construir estas regiones que básicamente eran la integración de departamentos en regiones. Esto obviamente fracasó porque una integración regional no se da por una ley, ¿no? Sino que debería darse un proceso de mediano plazo de estrategias que vayan sumando procesos sociales, dinámicas económicas que permitan que de aquí a un mediano plazo puedan irse conformando macrorregiones. Pero a corto plazo, ¿qué se puede hacer?
fortalecer los instrumentos que ya se encuentran, que ya tenemos, como las juntas de coordinación interregional. Tenemos CENSUR, que es la Junta de Departamentos del Sur, tenemos INTERNOR, que agrupa algunos departamentos del norte, el CIAM, donde están las regiones de la Amazonía. Entonces, estas juntas podrían tener mayores competencias para, por ejemplo, tener planes multianuales de inversión, de manera que formulen proyectos que excedan la delimitación territorial del departamento, ¿no? Esto no lo hacen hasta el momento, pero podrían darse modificaciones rápidas para darles competencias a estas juntas y vincularlas también con los procesos de mancomunidades, por ejemplo, ¿no? Mancomunidades municipales, mancomunidades regionales. Es un tema pendiente que también, lo bueno es que en el plan de gobierno de Ollanta Humala se ha planteado este tema y esperamos que se pueda retomar. Que se pueda retomar igual. Yo quisiera preguntarle a Juan Narváez sobre el tema de la descentralización fiscal. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, hasta el momento nada. Esa es la respuesta del nivel, o sea, como política de Estado, no es un tema, no ha sido un tema prioritario. La descentralización fiscal lo que significa es dar autonomía financiera a los gobiernos regionales y municipales para que ellos puedan predecir sus ingresos y con eso formular y ejecutar políticas y mejorar los bienes y servicios públicos. ¿Qué significa la autonomía financiera? Significa que ellos puedan tener predictibilidad sobre sus recursos. El problema es que los gobiernos regionales, por ejemplo, no tienen impuestos, no recaudan sus impuestos, salvo el canon, que es, se establece para determinadas regiones. Sí, es solo para determinadas regiones. Hay muchas regiones que no tienen y hay muchas regiones que tienen muy poco canon. Solamente hay 3 o 4 regiones que tienen un montón, el resto tiene muy poco. Entonces, casi todo el presupuesto que tienen los gobiernos regionales se define año a año a través del proceso que hace el MEF de formulación presupuestal. Presupuesto General de la República. Así es. Y entonces, generalmente este presupuesto es hecho sin criterios claros de distribución. No responden a planes ni políticas. Generalmente es un proceso muy discrecional. Entonces, cada gobierno regional tiene que esperar año a año qué presupuesto le da el MEF para ver qué hace o qué deja de hacer. Entonces, ¿qué se tendría que hacer en este aspecto? ¿Qué hay que hacer? Hay que generar un proceso predecible del presupuesto. El presupuesto no puede ser formulado año a año, tiene que ser formulado en un horizonte de 3 a 5 años. Tiene que establecerse una regla práctica en la cual esté distribuido un porcentaje del presupuesto para cada nivel de gobierno. ¿En partes iguales a todas las regiones o dependiendo? No, dependiendo de las competencias que tengan, ¿no? Por eso es muy importante en paralelo saber qué competencias tiene cada uno. Más o menos del conjunto del presupuesto, un 25% van a los gobiernos regionales y más o menos unos 35% van a los municipios. Entonces, si ese porcentaje cambia cada año y cada año no se sabe cuál va a ser el porcentaje del siguiente año, no hay forma de dar autonomía y predictibilidad y no hay forma de que ninguna región se comprometa a políticas de largo plazo. Pero digamos, entonces, ¿con qué razón lo estaban haciendo justamente o entregando ese porcentaje a las regiones actualmente? Simplemente es lo que el MEF define cada año, sin mayor... Entonces, ¿ustedes creen que no hay un estudio, digamos, para tal región debería ir tanto porque le falta esto? Así es. Para Huancavelica debería ir más porque, en fin, no recibe, o para las regiones que no reciben canon quizá un presupuesto mayor. Así es. Si por ejemplo, hacemos un análisis, por ejemplo, si dividimos el monto que recibe cada región entre el número de habitantes, lo que llamamos el presupuesto per cápita, esperaríamos, de una lógica redistributiva, que las regiones más pobres tengan un presupuesto per cápita mayor por un tema de redistribución y que las regiones más ricas tengan un presupuesto per cápita menor, ¿no? Digamos, a mayor pobreza, ¿no? Mayor presupuesto per cápita y a menor riqueza, mayor presupuesto per cápita. ¿Okay? Eso no se da, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, cómo está el presupuesto, las regiones más ricas tienen mayor presupuesto per cápita y las regiones más pobres tienen menor presupuesto per cápita. Entonces, no hay un criterio ni por las necesidades ni por temas de planeamiento por el cual se asigna el presupuesto. Entonces, esa lógica hay que cambiarla para que las regiones tengan realmente su rol como formulador. Ahora, en este tema de la descentralización también se ha ido jugando con este proceso de que se quieren formar las macroregiones,
¿no es cierto? ¿Cómo está ese paso? Pero así, chiquitito. Sí, como le mencionaba hace un momento, esto está estancado. Lo que se tiene que hacer es fortalecer las juntas de coordinación. ¿Pero y eso favorecería, digamos, formar macroregiones? ¿No dejarlas en regiones? Sí, o sea, el proceso de descentralización lo que contempla es un nivel intermedio que pretenda integrar departamentos, ¿no? Eso les permitiría manejar espacios territoriales más amplios, dinámicas económicas más amplias, mercados más amplios también, y obviamente fortalecería el nivel de gobierno regional. Hacia eso tendríamos que caminar, pero como decía, esto no se logra con una ley, esto es un proceso de mediano plazo, y lo que tenemos que hacer en estos momentos es aprovechar los instrumentos que ya existen, como las juntas de coordinación interregional y las mancomunidades, para que en base a ellas se pueda caminar hacia ese proceso. Quería terminar nada más con un tema que resaltamos también en la agenda, que es el de el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. Si vemos que las demandas de la población no tienen canales reales para plantearse al gobierno y más bien se canalizan por la protesta social, tenemos que fortalecer los mecanismos de participación para que puedan convertirse en instrumentos reales de vigilancia ciudadana y de lucha contra la corrupción. Si la descentralización espera que las autoridades estén más cerca de la población tiene que contar con instrumentos reales, efectivos y concretos de vigilancia a sus autoridades, ¿no? Y en ese sentido estamos planteando también varias modificaciones normativas para hacer estos mecanismos más flexibles y más acordes a la realidad en cada nivel de gobierno. Entonces, en resumen, yo quiero que me resuman en 5 puntos para que quede claro, digamos, cuáles serían los retos de Ollanta Humala, qué es lo que tendría que cumplir también de las propuestas que hizo, el tema de la centralización y otros aspectos más. Así en resumen. Empezamos con Narváez. En principio, lo que tiene que hacer es fortalecer el sistema de planeamiento. Un sistema de planeamiento que de alguna forma sea coordinado y descentralizado. Segundo, impulsar la descentralización fiscal, que es un tema fundamental para el desarrollo. Tercero, darle mayores competencias a los gobiernos regionales para temas como ordenamiento territorial. Y cuarto, desde mi punto de vista también, darles competencias a nivel de la gran minería y la mediana minería. José Carlos. Yo creo que el reto principal de Ollanta Humala en la descentralización es repensar desde qué instancia del gobierno va a conducir este proceso de descentralización, darle la mayor fuerza y peso político a esta instancia para que tenga un carácter vinculante y que sus decisiones puedan ser transversales a los 3 niveles de gobierno para implementar la descentralización, y fortalecer este tema de los mecanismos de participación ciudadana para luchar contra la corrupción, que además es un tema principal de la propuesta de Humala, ¿no? Si los resultados de estas elecciones es una demanda de la población por más Estado y mejor presencia del Estado, es justamente mediante la construcción de una gestión descentralizada de este Estado que se va a poder llegar a la población y atender sus demandas, ¿no? Además de los programas sociales, es importante pensar una gestión descentralizada del Estado para cumplir con esta demanda. Listo, muchísimas gracias por estar en Enlace Nacional. Nosotros retornamos el día de mañana con otro programa especial.